intentar mantener la parte de participantes abierta para ver si hay alguna mano que está levantada. Y después también, por favor, si hay algún momento en que hablo muy rápido, me pueden también hacérmelo saber, porque sé que al otro lado está Andy, que desde ya le quiero agradecer muchísimo, que siempre está al pie del cañón para todos estos momentos importantes donde hacer traducciones. Pues bueno, le quiero también que Andy pase un buen momento, así que si en algún momento ven que me embalo, sin ningún problema me pueden avisar. Antes de empezar con la presentación, que ahora voy a compartir pantalla, quería decir que conmigo hoy aquí está Carolina, que es mi compañera en Wikimedia Argentina. No sé si puede decir hola, eh, y la ubican. Sí, puedo. Hola a todos. Gracias, Ana, por la presentación. Hola, Mercedes. Bueno, Caro forma parte de Wikimedia Argentina, parte del equipo. Ella es la responsable de desarrollo institucional y la traigo primero porque bueno, es una pieza muy importante para Wikimedia Argentina y segundo porque la primera idea que quiero traer cuando hablamos de planificación es que las planificaciones rara vez se hacen solas. Solas, y quiero decir de manera individual. Es un proceso creativo. Igual que los creativos diseñadores siempre tienen su pareja creativa, yo no sé si esto lo saben, pero generalmente cuando se trabaja en diseño hay una pareja creativa que da perspectivas y puntos de vista distintos, que la persona que lidera ese equipo, bueno, Carolina es mi pareja creativa, ¿no? En este sentido, creo que las planificaciones justamente son un momento muy intenso de creación y tener perspectivas diferentes y perspectivas que enriquezcan ese proceso de planificación son claves para llegar hacia donde queremos con la organización o hacia donde queremos o donde imaginamos la organización del futuro, ¿no? Ana, una disculpa, Sí, ¿puedes ir a un ritmo un poquito más lento para la sí, presentación? Gracias. por favor, claro. Voy a compartir pantalla, porque creo que me corresponde a mí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Bueno, listo. Ahora sí que yo estoy como un poco a ciegas porque veo algunas caras, pero no veo a todo el mundo, así que cualquier cosa, Mercedes, sí te pido que pares para si hay alguien que tiene alguna pregunta o claro. algún... Dale. Bueno, lo que les vamos a contar hoy aquí con Caro, o al menos intentarlo un poco, es explicar lo que sería un paso a paso de una planificación estratégica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planificación estratégica? Yo siempre lo defino como un dibujo, ¿no? El dibujo de la organización o el dibujo del trabajo que queremos ver en un futuro. Y en ese futuro puede ser tanto a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Pero es un dibujo o un puzzle donde cada una de las piezas ensambla para llegar a ese dibujo final que queremos, de la organización que queremos y que planteamos para el futuro, ¿no? Em, Me gusta empezar siempre con esta frase, ¿no? Que es que una buena estrategia es la que te permite alcanzar tus objetivos usando los medios que tienes a tu alcance para diseñar la organización que quieres. Y quiero hacer hincapié en esta idea de los medios que tienes a tu alcance, porque el movimiento Wikipedia tiene una particularidad que es que generalmente solemos copiar mucho, ¿no? O sea, hay muchísimos modelos dentro del movimiento Wikimedia que en parte nos van diciendo cómo deberían ser las cosas o cómo deberíamos hacer las cosas, si, no sé, si quieres hacer un programa de educación, ¿cómo podría llegar a ser ese programa de educación? Y al final, parte de la planificación, o una parte muy importante de la planificación es justamente poderse centrar en tu contexto, ¿no? En entender cuál es tu contexto, entender cuáles son tus recursos y con ese contexto y esos recursos, qué es lo que realmente se puede hacer. Porque algo básico de una planificación es que si bien tiene que ser ambiciosa, ¿no? Porque al final uno ambiciona hacia donde quiere ir, tiene que ser realista también. Tiene que ser algo que el grupo, la comunidad, el capítulo pueda llevar a término, pueda realmente realizar. ¿Cuáles son las fases? A ver, no sé por qué esto no me... Allá, perdón. ¿Cuáles son las fases que para mí tiene una planificación estratégica que obviamente se puede complejizar, pero que tiene unas características muy
como muy comunes, ¿no? Por un lado, obviamente, la definición de la misión, que es el propósito de la organización, o sea, el propósito, por ejemplo, de Wikimedia Argentina, o el propósito de, no sé, Wikimedia Chile, Wikimedia Uganda, o sea, el propósito de la organización en la que estamos trabajando. Por otro lado, tiene, obviamente, la visión, que es justamente esa meta a largo plazo, cómo será el mundo cuando hayamos alcanzado esa misión. Tiene unas prioridades estratégicas, ahí me quedo objetivos, pero tiene unas prioridades estratégicas que son los objetivos principales para los próximos años o para el próximo año, porque sé que hay muchas comunidades acá y grupos que seguramente van a estar haciendo una planificación de un año. No hace falta que sean prioridades para más de 2 o 3 años, puede ser, por ejemplo, Wikimedia Argentina tiene una planificación de a 3 años, pero también pueden ser planificaciones a un año, que son las áreas de interés más importantes para la organización en ese periodo de planificación, ¿sí? O sea, aunque queramos hacer algo en 10 años, nos centramos en el periodo que estamos planificando. Y después tenemos unos objetivos, que son los pasos básicos o específicos que hay que dar para llegar a esas prioridades estratégicas que nos hemos marcado. Obviamente, parte de la planificación también deriva en un marco de evaluación, en tener un marco de evaluación acorde para poder evaluar, aprender y medir los resultados que vamos obteniendo. Pero para mí una planificación estratégica, el marco de evaluación para mí es un complemento de esa planificación estratégica. Cuando hablamos de marco de evaluación hablamos de aprendizajes o hablamos de la adaptación que se da en el marco de esa planificación. Igual lo vamos a ver un poco después. Lo he dividido en 4 pasos fundamentales. El primero y más importante, o uno de los más importantes para mí, es el paso número 1, que es escuchar y relevar. Y cuando hablamos de escuchar y relevar, hablamos de poder relevar las complejidades, los desafíos, las oportunidades, nuestras fortalezas y las de nuestro contexto para entender qué recursos tenemos, qué recursos no tenemos, qué contexto podemos manejar, es decir, qué desafío se puede convertir en una oportunidad, qué oportunidad podemos aprovechar y qué contexto no podemos manejar y en el cual, si llegáramos y nos formáramos parte de ese contexto, sería un problema. ¿Sí? Yo creo que el análisis del contexto y el análisis de los recursos y de las potencialidades de la organización es fundamental. Y en ese proceso, vuelvo a esto del proceso creativo con más de una persona, más allá de tu pareja creativa, ¿no? Como podría ser Caro para mí en este momento, es bueno que toda la organización esté incluida. Y cuando hablo de la organización, hablo del equipo de la organización, hablo de los voluntarios y las voluntarias. Este es un movimiento de voluntarios y voluntarias. Es importante que en este análisis previo puedan incorporarlos. Hablo de las comisiones directivas, ¿no? De la estructura de gobernanza. Y después vamos a hablar un poco de la importancia de las contrapartes, porque generalmente son actores fundamentales para el desarrollo de tus actividades que se dejan a veces fuera de este análisis. Y para mí es importante que estén. Creo que todos conocen lo que es un DAFO, lo que es un FODA, lo que es un SWOT, que tiene un montón de nombres, pero no deja de ser esto, ¿no? Un análisis externo, es decir, analizar tu país, o sea, como una fuente de análisis, ¿no? Como una unidad de análisis, como si fuera una organización o como si fuera un proyecto. ¿Qué oportunidades detectamos? ¿Cómo podemos participar en esa realidad? ¿Qué podemos modificar y qué no podemos modificar? ¿A quién involucramos y a quién no? O sea, eso es todo el análisis externo que se hace, ¿no? Entender tu contexto muy bien. Y por el otro lado hacemos un análisis interno, que son nuestras debilidades y fortalezas como organizaciones, como comunidades, ¿no? Definir por qué, con quién, cómo hacemos las cosas, o sea, cuál es la historia de aprendizaje que queremos contar, que después hablaremos en la parte de evaluación, cómo podemos planificar de una manera flexible, qué equipo tenemos para llevar a cabo las actividades que queremos realizar, qué nos está faltando, qué piezas nos están faltando. Bueno, estos dos análisis que parecen como sencillos, pero de vuelta se complejizan cuando introducimos diferentes perspectivas,
son fundamentales para que tengamos un panorama de hacia dónde podemos ir, hacia dónde queremos ir y hacia dónde no vamos a poder ir en el corto plazo. Que creo que son los tres grandes resultados que buscamos ahora. ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Hacia dónde podemos ir en el futuro y es una oportunidad? ¿Y qué no podemos atender en este particular momento? Y creo que puse un ejemplo. Antes de eso, esto que hablábamos de involucrar a las contrapartes, que es importante, ¿no? Muchas veces se dejan fuera, pero al final este es un movimiento que articula directamente y constantemente con contrapartes que nos ayudan a realizar nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué es importante o por qué yo puse esto de que puede llegar a ser importante que se incorporen también en este debate? Porque nos ayudan a entender más o analizar más las fortalezas y debilidades con una perspectiva externa y también a entender la reputación, la marca de la organización, que creo que esto es importante, porque nos ayuda a identificar tendencias que pueden afectar a la organización a futuro. Obviamente los involucras en un proceso clave en tu organización o en tu comunidad, por lo cual el sentimiento de pertenencia aumenta y eso se traduce a futuro en nuevos voluntarios para el movimiento o el movimiento que pueda crecer, y porque nos ayuda a pensar en esta idea, ¿no? Un poco más out of the box. O sea, el movimiento Wikimedia es muy para adentro, todos más o menos nos conocemos, sabemos lo que hacemos, hacemos cosas muy similares. Bueno, traer perspectivas externas nos ayuda a poder salir del movimiento en sí mismo, ¿no? Bueno, vamos a jugar toda esta hora y media, vamos a jugar con un ejemplo que yo me inventé. Tarragona es la ciudad en la que yo nací, entonces puse este ejemplo de Wikimedia Tarragona. Imaginemos, ¿no?, que existe una Wikimedia Tarragona. Mis fortalezas internas, o sea, yo analicé mi capacidad como organización y me di cuenta que tengo un equipo que funciona bien, que tengo alianzas previas, ¿no? Son supuestos esto. Y que tengo una comunidad que es chiquita, pero que está muy cohesionada. Y por otro lado, analicé el contexto externo y me doy cuenta que las instituciones culturales en Tarragona reconocen la marca Wikipedia, que el 75% de los docentes considera que Wikipedia es una herramienta que no debe usarse en el aula, que la ciencia abierta es una prioridad del gobierno local, por ejemplo, y que las escuelas no tienen conectividad. Puse estas 4 supuestos. Porque cuando tenemos este gran panorama de evaluación, de análisis, hay que poder escoger a qué oportunidades les decimos que sí, ¿no? Que eso después se van a transformar en nuestras líneas de trabajo, y a qué oportunidades les decimos que no. O sea, porque en este momento, de vuelta, no tenemos los recursos suficientes, ni la cabeza suficiente, ni las manos suficientes, ¿no? Ni la comunidad suficiente para sostenerlo, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago generalmente es, ante las oportunidades y desafíos, los evalúo a través de 3 criterios. Por un lado, los recursos, y cuando hablo de recursos, generalmente hablo tanto de recursos económicos como del equipo. El contexto, si el contexto me va a ser favorable para poder llevar a cabo esa actividad, y qué tan factible, ¿no? O sea, la factibilidad de esa actividad, qué tan factible es que eso pueda llegar como a buen puerto, ¿no? O sea, que pueda llegar a realizarse. Por ejemplo, todo esto es inventado, que creo que ya quedó claro, pero lo vuelvo a repetir. Pero, por ejemplo, digo, bueno, si tengo un equipo y las instituciones culturales reconocen el valor de Wikipedia, es un contexto favorable, tengo el equipo que lo puede llegar a hacer, bueno, la factibilidad es alta. Factibilidades medias no son malas. Si tienes equipo suficiente, que no puedes solamente atender un proyecto, sino que es una planificación y por lo tanto tiene más líneas de trabajo, ¿cómo se llama esto? La factibilidad media lo que te ayuda es a ajustar y a darte cuenta de que eso que puede ser no tan favorable puede ser una oportunidad. Por ejemplo, si el 75% de los docentes considera que Wikipedia no sirve, bueno, a lo mejor me tiro, o sea, a lo mejor me tiro a la pileta, como diríamos en Argentina, ¿no? O sea, a lo mejor eh, no es inteligente o considero que no es inteligente la opción, pero puede ser a lo mejor una oportunidad de cambiar la perspectiva que los docentes tienen sobre Wikipedia, ¿no? Lo mismo con la ciencia abierta. No tengo el equipo, pero sí tengo el contexto. Bueno, puedo capacitar a alguien de mi equipo para que pueda
aprovechar la oportunidad del contexto. Estas preguntas que nos hacemos ante las que son menos claras nos ayudan a después decidir si vamos hacia un lado o si vamos hacia el otro. Entonces, el primer paso, y para resumir, listo, evaluar y analizar el contexto, evaluar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y después generar, bueno, una matriz que nos ayude a tomar decisiones, ¿no? La segunda es esta idea de idear, que le llamo yo, que es algo muy básico. Podemos definir la visión y la misión de la organización. La visión expresa el propósito último de la organización. La visión está enfocada al futuro y la pregunta que responde es ¿en qué queremos convertirnos en el futuro? O sea, ¿qué queremos que de aquí 10 años, 20 años, 30 años seamos, ser, ¿no? ¿Qué queremos ser? Y la misión refleja el objetivo de la organización en particular, ¿sí? De aquí se desprenden las metas y objetivos, o sea, las metas y los objetivos responden y contribuyen a que la misión se pueda realizar. Generalmente debe ser consciente, convincente, perdón, concisa, recordable. Yo intenté hacer algo, pero no muy conciso, me da culpa, pero bueno, las misiones generalmente intentan que sean cosas que la gente recuerde con facilidad. Y bueno, vuelvo a Wikimedia Tarragona, ¿no? Que es esta idea. La visión, la que o sea, muchos tenemos en el movimiento Wikimedia, también es la de la Fundación Wikimedia, creo que es la de imaginar un mundo donde cada ser humano pueda compartir libremente la suma de los conocimientos en su idioma. Este es nuestro compromiso. La visión, por ejemplo, este es un ejemplo, facilitar que la ciudadanía en Tarragona pueda acceder, crear, usar y compartir conocimiento local y socialmente relevante, representativo de su diversidad en Internet. Es muy larga, no me salía nada más corto, pero lo que viene es a contribuir a esa visión de futuro, pero desde la localidad y la territorializado, ¿no? Como si dijéramos. Vamos a la fase 3, que es la de planificar, que aquí es donde viene como el grueso, ¿sí? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de planificar, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos justamente a poder establecer una serie de metas y objetivos que contribuyen a esa misión y a esa visión, pero que nos contextualizan qué queremos hacer en un marco de tiempo. Es decir, puede ser un año, puede ser 2 o 3 años, puede ser 5 años. O sea, lo que nos dan las metas y los objetivos es justamente, de vuelta, ¿no? Poder contribuir a lo que queremos llegar a ser, atendiendo la evaluación que hemos hecho a inicio, es decir, entendiendo cuál es nuestro contexto, en un marco temporario específico. Van algunos consejitos de amiga, como diríamos en Argentina, para no morir en el intento, ¿sí? Porque aquí es cuando, nada, el pez que se muerde la cola, ¿no? Podemos estar girando en círculos. Entonces, bueno, consejitos de amiga. Priorizar. Es imposible abarcar todo. Entonces, al final, si toca priorizar, yo haría hay que encontrar un equilibrio entre lo que ya están haciendo y está bien, y entre lo que les puede dar lo que en economía o a nivel comercial se llama ventaja competitiva, ¿no? La ventaja competitiva, lo que es diferencial de su organización. Todos tenemos un diferencial a nivel local que hace que nuestra organización tenga un significado particular en nuestro espacio, en nuestro contexto. Wikimedia Argentina y lo que hace en Argentina es muy particular. Y lo que los proyectos Wikimedia significan para la sociedad argentina también es muy particular y seguramente es muy distinto de Uruguay y lo tenemos aquí al lado, ¿sí? Entonces, ese diferencial es lo que tenemos que intentar, siempre que los recursos, el equipo, todo esté dado para que eso pueda suceder, es lo que tenemos que intentar potenciar. Entonces, priorizar aquello que nos hace realmente diferenciales, porque no se puede abarcar todo. Mi consejo es que empiecen, si tienen que empezar por algo pequeño que vaya creciendo, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor dar pasos seguros, sustentables,
que permitan generar aprendizajes a querer abarcar absolutamente todo, porque generalmente eso no solo abruma, sino que quema los equipos, quema a los voluntarios y a las voluntarias, y no siempre da los mejores resultados al final tampoco. Entonces, bueno, este es un consejo. Después, lo que hablábamos antes, ¿no? Planificar es involucrar a todas las áreas de la organización, o sea, y a todas las esferas. No planifiquen solos, o sea, si es una sola persona, bueno, pues seguramente tienes aliados que te pueden acompañar, pero si son un grupo, son comunidades, aunque sean 2, 3, 4 personas, intenten juntarse a planificar o asincrónicamente, pero que sea algo que involucre a todas las partes de la organización, porque en la implementación todos tienen que estar en la misma hoja, ¿no? O sea, todos tienen que entender exactamente qué quisieron decir con las diferentes metas que establecieron, por ejemplo, y para eso, bueno, que toda la estructura esté involucrada siempre facilita muchísimo más el trabajo. Ana, perdón la interrupción. Tenemos alguien que quiere hacer un comentario de una experiencia Claro. puntual. Sí, sí. Le damos, sí, a Sí, claro. María de Colombia. Buenas tardes, qué gusto saludarles, Ana, mi tocaya, y bueno, a todos quienes estén conectados. Bueno, nosotros les contamos que en Colombia estamos justamente haciendo este proceso de planificación y pues coincidimos completamente con lo que nos cuenta Ana, y para nosotros el punto de partida incluso fue la evaluación propia, o sea, saber cómo estábamos, saber qué nos había funcionado el año anterior y qué cosas ya habíamos entendido que debíamos un poco cambiar o ajustar. Entonces ese es uno de los primeros, pues como lecciones que queremos compartir. Y la segunda es que para la visión, para nosotros fue muy importante definir un futuro, porque puede ser el futuro a 2080 o el futuro a 2023. Entonces dijimos, bueno, nuestro futuro va a ser 2030, como para saber entonces que en el 2030 queremos ser X organización con estos principios, con estas ideas. Entonces ahí pues queríamos compartir como esos tipsitos. Y el último es incorporar también a las personas que no nos conocen, o sea, a quienes, por ejemplo, no conocen Wikipedia porque la consultan, pues la conocen, pero no conocen Wikimedia. Entonces nos acercamos a lo que nosotros hemos llamado lectores o lectoras desprevenidas, que no conocen el funcionamiento amplio de Wikipedia, pero que pueden incluso aportarnos pues ideas de cómo ampliar la cobertura, cómo llegar a esas personas que no conocen cómo funciona el movimiento, pero que esas expectativas pueden alimentar también nuestra visión. Entonces, esos eran los comentarios en esta primera parte antes de continuar con el ejemplo. Y bueno, agradecerte mucho, Ana, por compartirnos todos esos aprendizajes. Bueno, creo que has traído algo súper interesante, que es así, o sea, la autoevaluación o la evaluación de la propia organización, al final, analizar el contexto y analizarse internamente es justamente este proceso de evaluación. Muchísimas cosas nacen y crecen y se consolidan y escalan de algo que fue mal. Entonces, tampoco le teman a que las cosas les vayan mal. A mí me fueron mal un montón de años, quiero decirte, cuesta que las cosas, encontrar, ¿no? O sea, encontrar que puede ser algo significativo para tu contexto, eso cuesta. Cuesta que después se solidifique, cuesta que después crezca un poquito más, cuesta que después haya otras contrapartes que confíen. Entonces, no tengan miedo tampoco a hacer cosas que a lo mejor no salen bien a la primera. Creo que de eso también se aprende muchísimo, muchísimo. Y algo también que a lo mejor no lo puse aquí, pero que para mí es importante, es, si bien tenemos contextos similares, ¿no? Porque creo que Ana está en Colombia, dijo, y tenemos contextos similares porque en el caso de Latinoamérica, bueno, más o menos, ¿no? Estamos cerca, hablamos mayoritariamente
portugués y castellano, también hay francés, pero bueno, más o menos tenemos un contexto similar. A pesar de eso, las particularidades del contexto local modifican muchísimo los resultados que se puede tener de un lado a otro. Entonces, un consejo es que se abstraigan también un poco de eso y que realmente hagan un ejercicio de evaluación del contexto muy como si fuera una hoja en blanco. O sea, ustedes como comunidades son únicas y lo que traen al movimiento Wikimedia es único. O sea, el movimiento Wikimedia no sería igual sin Wikimedia Colombia, no sería igual sin Wikimedia Uganda, no sería igual sin Wikimedia Austria. Entonces, lo que tengan que traernos nuevo, ¿no? Es también muy único, entonces no necesitan copiar de los demás. Eso es algo también que atraer, porque yo siento que Wikimedia Argentina empezó a crecer en el momento en que paró de mirar alrededor y dijo, no, a ver, ¿qué es lo que realmente nosotros podemos hacer y qué no podemos hacer y a qué le queremos apostar y quién tenemos, ¿no?, acompañándonos en esta apuesta? Y ahí es cuando empezó a despegar Wikimedia Argentina. Por eso creo que eso, no tengan miedo de también eso, mirarse mucho y bueno, identificar estas cosas que les hacen diferenciales. Después, esta idea de que el plan debe ser ambicioso pero realizable, esto es clave. O sea, es que el análisis de los recursos, el análisis de las capacidades internas, o sea, todo se puede aprender, pero aprender lleva tiempo. En ese tiempo que lleva el aprendizaje o que uno está enfocado en aprender, hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, no intentemos abarcar más de lo que podemos realmente hacer, de verdad, porque con lo que saben ya pueden hacer un montón de cosas y a futuro van a seguir creciendo y a futuro van a seguir expandiendo. Yo siempre explico y vuelvo, ¿no?, al caso de Wikimedia Argentina porque llevo 9 años en el cargo, pero entonces empezamos en 2014, era yo sola, tenía una persona de comunicación y después se sumó medio tiempo una persona de educación. Ese fue nuestro primer programa, educación. Y realmente nos dedicamos 2 años, creo, para consolidar eso. Yo hacía cosas de cultura, iba tapando como los otros programas, pero el programa fundamental era educación. Cuando se consolidó educación, saltamos a otro. Y así es como fuimos creciendo de a poco. Cuando teníamos algo muy sólido que sabíamos que daba resultados, bueno, ahí abríamos otra puertita, ¿no? Eso es lo que nos funciona a nosotros, no significa que le vaya a funcionar a los demás, simplemente es una idea. Y por eso puse este último punto, ¿no? Una buena planificación es equilibrada a nivel de bienestar. O sea, sufrir, no dormir, trabajar 24 horas por 7, los fines de semana, todos los fines de semana, no. O sea, una planificación no significa que tengas que llegar a fin de año destruido. O sea, de verdad, cuando hablamos de planificar, y vuelvo al primer punto, es priorizar. Y cuando tú priorizas, estratégicamente, haces una serie de proyectos que sabes que te van a llevar a los resultados que estás esperando, o al menos se van a acercar a esos resultados, porque todo puede fallar. Y esa priorización obliga a dejar cosas afuera. Entonces, un buen planificador es el que sabe decir que no. O sea, el que cuando le vienen con 500 proyectos y le tocan a la puerta 500 veces, porque esto pasa, ¿no?, que de repente empieza el año y tienes 50, no sé, 10 instancias de gobierno queriendo trabajar contigo. ¿A qué le dices que no? ¿Cómo le vas a decir que no, no? Empezando todo esto run, ¿cómo le vamos a decir que no? Tenemos que trabajar con todos. No, no tienen que trabajar con todos. Si tienen una línea clara, definida hacia dónde quieren ir, se van a dar cuenta de que hay organizaciones que entran en esa línea y que pueden contribuir a que su año funcione, y hay otras que no. Y con mucho amor se les dice, no, mira, a mitad de año nos volvemos a juntar, a mitad de año nos volvemos a encontrar, lo reevaluamos a fin de año, y después ven. Pero priorizar implica directamente saber decir que no. Cuesta un montón, pero es importante también que esto lo incorporen. Después, cuando hablamos de prioridades, no significa que de repente tengamos la lista, ¿no? O sea, porque esto pasa también, prioridades, y de repente hay 15, y dices, no, pero para.
consejito de amiga, yo no pondría más de 3, pero pueden ser 5, no sé, hay gente que tiene, estuve para preparar esta charla, vi algunos grants, hay gente que tiene 5 o 6 prioridades, hay gente que tiene, no sé, 3, Wikimedia Argentina tiene 3 programas, por ejemplo, y hasta ahí. Entonces, mi consejito de amiga es que 3 es un buen número, 2 también, 4 también, no superaría los 5, yo no. Siempre un plan con objetivos programáticos y organizacionales. Si son comunidades que a lo mejor no tienen una organización súper o no están tan estructuradas, bueno, las organizacionales pueden ser como más, ¿cómo decirlo? ¿No? Como más sencillas. Pero si son una organización con cierta estructura, las organizacionales tienen que ser transversales. O sea, la capacitación, el aprendizaje, la formación de tu equipo es fundamental. Es igual de importante que el número de contenido que puedas generar en los proyectos Wikimedia. Es así. Bueno, un plan adecuado a la misión, que lo que hablamos, ¿no? Que responda a los desafíos, oportunidades que hemos identificado, o sea, que se adecue a eso. Y en tanto sea posible que los objetivos sean lo más medibles y concretos posibles, ¿sí? Que eso no significa que tengamos que tener 50 millones de métricas. Después vamos a hablar de la evaluación, sino que significa justamente que te marcan bien el camino, o sea, lo suficientemente concretos para que te marquen el camino, pero no para que de repente tengan que evaluar 550 cosas, que después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, bueno, vamos de vuelta con Wikimedia Tarragona. La misión y la visión, como hemos visto, está enfocada a crear contenido relevante, representativo de la comunidad local. Lo resumí así. Las oportunidades, teníamos oportunidades en alianzas, en políticas locales, en un sector educativo, ¿no? Que habíamos visto que si bien los docentes no les gustaba Wikipedia, bueno, podíamos hacerles cambiar de manera de pensar. Y teníamos una comunidad que estaba cohesionada. Eso es lo que teníamos encima de la mesa. Bueno, ¿qué metas se me ocurren a mí? Las metas, en inglés lo que pasa es que a veces se confunde, porque una cosa es un goal y la otra cosa es un objetivo, ¿no? Un objective. Creo que en español pueden ser metas o objetivo y objetivo. Yo muchas veces uso el mismo concepto. Pero las metas son más amplias, no son tan concretas, y enfocan el resultado final que queremos a lo mejor ver. El objetivo es mucho más concreto de cómo hacemos para llegar a esa meta, ¿no? Por ejemplo, la meta 1 puede ser involucrar a los docentes de Tarragona con el uso y acceso a los proyectos Wikimedia como herramientas pedagógicas en el aula. Amplio, futuro, tenemos un beneficiario particular, son los docentes, en un lugar particular, en Tarragona. Bueno, la meta 2, en alianza con instituciones culturales, mejorar el acceso a la cultura local para incrementar su representatividad de los proyectos Wikimedia. Bueno, lo mismo, beneficiario concreto, la acción, ¿no? El acceso, la creación, listo. Y la tercera, como tengo una comunidad cohesionada, pero voy a hacer un programa grande, necesito que más gente se me sume, entonces pongo, bueno, fortalecer, ampliar y diversificar la comunidad local de Wikimedia Tarragona para acompañar de manera, acompañar el crecimiento sostenible de la organización, se me coló eso, ¿no? Bueno, 3 metas. 1 con docentes. ¿Por qué agarré docentes? Porque cuando hemos visto el análisis nos hemos dado cuenta de que si bien tienen una mala percepción de Wikipedia, por ahí es una oportunidad de hacerles cambiar, ¿no? Voy a probar si dando talleres en las escuelas, esa percepción del 75% que considera que Wikipedia es un horror, se modifica, ¿sí? ¿Por qué voy con instituciones culturales? Porque era mi escenario más favorable, o sea, decían que confiaban un montón en la marca, que les gustaba Wikipedia. Bueno, aprovechemos eso porque mi misión es que haya más contenido de Tarragona en los proyectos Wikimedia. Entonces, si trabajo con estas instituciones culturales, voy a estar contribuyendo a lo que yo quiero que sea mi organización en el futuro. ¿Y por qué voy con una tercera meta de comunidad? Porque esto va a ser un montón de trabajo y si bien tengo una comunidad muy cohesionada, es muy chica. Y para poder abarcar a futuro necesito que eso crezca, si no, sosteniblemente esto no se va a sostener, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo. ¿Cómo lo bajamos? ¿No? Porque creo que aquí viene como el kit de la cuestión.
por ejemplo, la meta es la primera, solo puse ese ejemplo, pero esto puede ser replicado a las dos otras metas y decimos, bueno, ¿qué hacemos con docentes? Pues, por ejemplo, un objetivo. Promover que 100 educadores accedan a espacios de formación adecuados para incorporar los proyectos Wikimedia en las aulas. Ese podría ser un objetivo. Un segundo objetivo puede ser construir una red de profesores embajadores, ¿no? Para que sean los que lleven la voz de Wikimedia en los colegios. Y la tercera, voy a pilotar algo, hacer un piloto. No sé, voy a hacer 3 pilotos en espacios educativos, ¿no? Con alumnos, que no los he metido, pero... Y no los he metido más porque acordémonos que en nuestro análisis primero habíamos visto que no había conectividad en las aulas. Y a lo mejor se me dificulta mucho ir con los proyectos Wikimedia porque no tengo los recursos para poner conectividad en las aulas. No tengo. Entonces, por cada uno de los objetivos tengo unos indicadores que a mí los indicadores, y esto creo que es importante y es a lo que iba, que son las métricas, me gusta que tengan como un equilibrio entre lo quali y lo quanti, ¿sí? Lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cuantitativo es clave porque nos da un hecho, es un dato, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a una escuela y solo viene una persona, por mucho que la escuela, qué sé yo, cumpla todos los requisitos que yo quiero tener como entidad beneficiaria, si solo viene una persona y en la siguiente capacitación viene una persona, y en la siguiente capacitación viene una persona, y en la siguiente viene una persona, capaz tengo que cambiar de escuela, porque no puedo sostener un programa por una persona, con todo el amor a esa persona, ¿sí? Entonces, lo quanti nos ayuda a tomar decisiones, sobre todo en el corto plazo, porque nos ayuda a maniobrar, pero lo quali es fundamental para dos cosas. Primero, para construir historias, porque la evaluación también es narrativa y la evaluación también son historias. Y segundo, para aprender, para evaluar o para medir de manera más concreta el cambio. O sea, los cambios que producen nuestras acciones están basados sobre todo en los aprendizajes de las personas con las personas que trabajamos, ¿no? De las personas con las que trabajamos, y también el impacto de nuestras acciones. Y eso se mide muchas veces a través de lo cualitativo y no tanto a través de lo cuantitativo. Por eso puse, bueno, sí, 100 educadores, que es como la métrica de participantes, pero por ejemplo, yo no quiero quedarme solo en Tarragona, o sea, quiero que esos 100 representen una diversidad de toda la provincia, ¿no? Como quien dice, bueno, entonces hablo también de diversidad geográfica, hablo de su aprendizaje, ¿no? No me interesa simplemente que vengan a escuchar, me interesa que cuando terminen la capacitación, bueno, hayan aprendido y quiero poder medir ese aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, sus actividades, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a diseñar propuestas de formación, por ejemplo. Si hablamos de una red, bueno, ¿cuántos docentes voy a involucrar? Bueno, pues 15. Vamos a tener una agenda de trabajo, 50 horas de trabajo, que creo que una manera interesante de medir el trabajo voluntario es a través de las horas que le dedican a ese trabajo, y eso me va a tener una consecuencia de tener tantas alianzas, qué sé yo, ¿no? Y por ejemplo, la última es, bueno, los alumnos, ¿no? Que nos habíamos olvidado de los alumnos. Bueno, cambian también su percepción sobre Wikipedia. Es otra manera de medir cómo impacta nuestro trabajo en los alumnos. Entonces tenemos como la meta y después como unos objetivos, con unos indicadores, unas actividades, que mi recomendación con las actividades es que las dejen las más amplias posibles, ¿sí? No vayan tan, o sea, hay una tendencia de ir mucho al detalle, ¿no? Vamos a hacer 5 editatones, vamos a hacer 3 concursos de edición, vamos a hacer, qué sé yo, 10 concursos de fotografías. El detalle después te encorseta y en contextos tan cambiantes como los nuestros, algo fundamental de la planificación es que tiene que permanecer flexible, tiene que mantenerse flexible para poderse adaptar. Entonces, pongan cosas más grandes, como por ejemplo, no sé, iniciativas para mejorar contenido en los proyectos Wikimedia, como editatones, fotos, qué sé yo, concursos de edición. Y después ven, porque esa amplitud les va a ayudar a que si durante el año, imagínense que les aparece la oportunidad de su vida de
que tu capítulo, tu comunidad lidere un concurso de edición a nivel mundial, bueno, lo puedes tomar si lo dejas tan amplio, pero si de repente dijiste que no ibas a hacer ninguno, pero que ibas a hacer todo lo otro, lo vas a poder tomar porque la fundación es lo suficiente flexible como para cambiar las actividades, pero a lo mejor te vas a tener que sentar con tu programa officer y decirle, che, voy a tener que cambiar todo esto por este motivo. O sea, mi recomendación es que lo más amplio posible, o sea, lo más amplio posible en términos de actividades. Y bueno, después obviamente el resultado esperado que esperamos, ¿no? Pues que justamente que los proyectos Wikimedia estén en las aulas y que sean considerados desde una perspectiva positiva. No hice las otras metas, pero bueno, es así como yo, por ejemplo, organizaría el trabajo de Wikimedia Argentina. Voy a la cuarta y así nos va a quedar más o menos media hora para todas las preguntas o los comentarios que me quieran hacer o diferentes maneras de hacer, que me gustaría también aprender a mí de cómo hacen ustedes las cosas. Ay, ¿cómo vuelvo yo atrás de esto? Ay, ay. Bueno, que es la última, ¿no? Evaluar y ajustar. Puse ajustar porque para mí ajustar y tener como esta percepción de evaluación constante es igual de importante que la evaluación final. O sea, y no quería dejarlo fuera. Bueno, ¿por qué es importante la fase de evaluación? Porque obviamente nos ayuda a identificar si estamos obteniendo los resultados que queremos, porque nos ayuda a identificar oportunidades y desafíos a medio camino, o sea, evaluar de manera constante o siempre tener un ojo en la evaluación nos permite ir adaptando el plan que vayamos desarrollando y ir adaptándolo también a las oportunidades que surgen, ¿no? Que surgen en un año, por ejemplo, ¿no? Siempre hay oportunidades que están buenísimas, bueno, nos permite ir adaptando eso. Nos permite construir narrativas. O sea, para mí la evaluación es mucho más que un número, muchísimo más que un número. A mí me pasa algo muy curioso, o en Wikimedia Argentina trabajamos de una manera muy curiosa, y es que a principio de año yo ya sé lo que quiero contar. Generalmente yo cuando estoy construyendo la planificación, la construyo en mi cabeza con historias, con la historia que yo quiero contar. Entonces, la evaluación es también narrar lo que están haciendo. O sea, es igual de importante lo quali que lo quanti. Y esa narrativa, esa historia tiene que tener un eje conductor que le dé como, ¿cómo decirlo, no? Pero que le dé como, que lo haga sustentable, o sea, que le dé ay, no me sale la palabra, pero que tenga sentido, ¿no? O sea, a eso me refiero, que sea un eje que dé sentido a lo que están haciendo. Entonces, para mí la historia es fundamental y la evaluación te permite contar esas historias. Y cuando hablo de la evaluación es igual que la planificación, involucren a todo el equipo, ser posible a todo el equipo, tengan sesiones de evaluación, tanto equipo como voluntarios, o sea, analicen qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, bueno, identifiquen oportunidades, desafíos. Cada 2, 3 meses, bueno, júntense o cada 6 meses para poder ver de ajustar, ver cómo se adaptan, sí, cómo adaptan el plan, ver qué oportunidades tomar. Es importante que todo el equipo esté involucrado. Y obviamente otorga datos para construir, que es lo que hablábamos antes. El dato duro es clave también, porque el dato duro no engaña, un dato no miente. Entonces, tener el dato siempre te ayuda a saber qué es lo que no tienes que hacer más, que es importante, es igual de importante que saber lo que tienes que seguir potenciando. Bueno, diseñar cómo evaluamos, ¿no? En Wikimedia Argentina y cómo a lo mejor lo hago yo. Para mí es importante diseñar un marco de evaluación a través de preguntas estratégicas enfocadas en aprendizaje, ¿no? Que es esta idea de qué queremos aprender. O sea, este plan lo hacemos ¿para qué? No sé, para darnos cuenta si nuestros programas hacen aprender a nuestros beneficiarios, lo hacemos para darnos cuenta de si el trabajo que hacemos ayuda a que comunidades emergentes se desarrollen, lo hago para que mis programas
sean fundamentales para atraer más mujeres al movimiento Wikimedia, ¿para qué? O sea, siempre hay un para qué detrás de cada uno de los proyectos que vayan a liderar. Se hacen por una razón. Y ese para qué es son las preguntas de aprendizaje. Lo que hablábamos, ¿no? Indicadores cuantitativos y cualitativos. Vuelvo a lo mismo, de evaluar también es contar, construir narrativas e historias, y es un trabajo transversal que involucra a todo el equipo, que es un poco lo que ya dije. Y vamos a ver una matriz de evaluación muy simple, que no tienen por qué hacerla así, pero a mí me gusta hacerla así, que es esto de las preguntas, ¿no? y de los números. Por ejemplo, ¿en qué medida? Por ejemplo, volvemos a Wikimedia Tarragona, ¿no? Ya hemos visto que teníamos unas oportunidades y unos desafíos, ya hemos definido la misión y la visión, y hemos definido nuestras metas estratégicas y algunos objetivos para la meta 1, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Háganse la idea que solo existe la meta 1, pero ¿cómo vamos a evaluar eso, no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero aprender? Bueno, pues por ejemplo, una de mis preguntas es si en qué medida nuestros beneficiarios nos escogen para mejorar sus habilidades, ¿no? O sea, mejoran sus conocimientos participando en nuestras actividades. Bueno, pues mi métrica de evaluación es el aprendizaje, habíamos puesto que entre 70 y 80%. Esperábamos que iban a decir que sí. ¿Cómo se llama esto? Otra pregunta es, ¿estamos alcanzando los resultados que nos propusimos? ¿No? Esta es una pregunta muy básica de aprendizaje. O sea, lo que proponemos es algo que podemos hacer, los recursos que tenemos son suficientes para alcanzar lo que nos habíamos propuesto. Bueno, por ejemplo, la métrica de participantes puede responder a un punto a esa pregunta. Y después, ¿nuestro trabajo favorece el crecimiento y la diversidad de la comunidad? Podría ser otra, ¿no? Habíamos dicho que no queríamos quedarnos en Tarragona, sino que abarcar toda la provincia. Entonces, bueno, ¿cuál es la diversidad geográfica que tenemos de nuestros proyectos? O habíamos dicho también que queríamos fortalecer la comunidad. Bueno, ¿cuántas horas, ¿no? trabaja la comunidad para nuestras actividades? Entonces, estas son simplemente algunas preguntas de evaluación que se pueden hacer cuando hay una planificación, ¿no? O sea, tampoco, las preguntas de evaluación tampoco tienen que ser un montón, generalmente son entre 5 o 6 máximo, incluso menos, pero bueno, nos guían un poco, porque después cuando vayamos a contar la narrativa, nuestra historia, podemos enlazar con estas preguntas. O sea, por ejemplo, una historia de la evaluación final de Wikimedia Tarragona puede ser, bueno, gracias a mis actividades, no solo conseguí que vinieran docentes, sino que mi comunidad creció, ¿no? Y que tantos docentes ahora forman parte de mi comunidad y mi comunidad es más grande, que esa era una de mis metas a principio de año y era algo que yo quería conseguir. Entonces, estas preguntas de evaluación guían un poco esa narrativa de la que venimos hablando. Y después, por último, y para terminar, y así nos queda media horita, otras cosas a considerar y obviamente no olvidar. Hay una parte fundamental de la planificación que es la implementación, que no la puse acá porque es algo muy particular y que depende de cada uno de los contextos, pero bueno, y porque depende también de cómo trabaja cada equipo. Yo particularmente trabajo de una manera menos común en relación a la implementación, pero es verdad que hay ciertas herramientas que son comunes y que son interesantes, como obviamente hacer un cronograma, es importante también tener como temporalizado las actividades para que no hagas actividades de educación cuando las escuelas estén cerradas, por ejemplo, o cuando haya vacaciones de invierno, o cuando los docentes están en periodo de evaluación. O sea, hay cosas que se planifican con tiempo para sortear características propias de los contextos. Después, es importante mapear beneficiarios también al inicio, ¿no? O sea, entender cuáles son tus aliados y aliadas. O sea, quiénes son los públicos objetivos, ¿no? O sea, ¿a quién quieres producirles este cambio, ¿no? ¿Para quién son tus proyectos? O sea, ¿a quién van dirigidos? Por ejemplo, en Tarragona dijimos, bueno, pues docentes, beneficiarios directos eran los docentes, los alumnos indirectos, las instituciones culturales sean directos, las comunidades de las instituciones culturales por ahí son directos porque los involucro en mis actividades. Mapear eso también es interesante para tener claridad
de tus objetivos. Obviamente mapeado de socios y de socias, y algo que no puede faltar nunca, que es el presupuesto, que es básico, clave, que va de la manito de la planificación. La planificación es, ¿cómo diríamos, no? Pero es lo que da de comer al presupuesto, ¿no? O sea, el presupuesto se construye a través de lo que hemos establecido en la planificación y viceversa. En el caso del movimiento Wikimedia se construye generalmente así porque, bueno, tenemos más flexibilidad de acceder a dinero, pero muchas veces cuando son fondos internacionales, bueno, el presupuesto es un presupuesto cerrado, entonces lo que hacemos es, bueno, de acuerdo a esta cantidad de plata, ¿qué es lo que podemos hacer con esa cantidad de plata? Entonces, es una retroalimentación de uno, o sea, de la planificación al presupuesto, del presupuesto a la planificación. Y ya para terminar, pensar. Hay una frase que a mí me gusta mucho de libros de estrategia que dice a ver cómo, estoy intentando traducirla del inglés, que si solo haces eres un implementador, pero que si piensas eres un planificador, ¿no? Creo que hay que darse, y cuando hablo de pensar, hablo de darse el tiempo, que forme parte de su agenda, el poderse, sentar unos días y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un camino a veces con piedras, ¿no? No siempre es lineal y fácil, pero también es muy creativo, lo que hablábamos antes, ¿no? Merece la pena, es creativo, y de pensar justamente salen las ideas más estratégicas. Y yo lo resumiría en esto, pensar y adaptar constantemente. O sea, el contexto en los que vivimos son mucho más que contextos VUCA. ¿Viste? Los contextos VUCA son estos contextos de incertidumbre donde las planificaciones tienden a ser más flexibles. Yo creo que ahora, con una pandemia que nadie predijo, y en un momento de pospandemia, ni siquiera estamos en este tipo de contextos, estamos en contextos cambiantes constantemente. Por lo tanto, las planificaciones, si bien te tienen que guiar, tienen que ser abiertas, flexibles, que puedan cambiar en el proceso, que se puedan modificar constantemente, y nada, que les acompañen en ese camino, pero que también puedan adaptarse a los desafíos y oportunidades que pueden llegar a tener durante ese proceso. Así que bueno, muchísimas gracias y espero no haberles aburrido demasiado. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, de verdad. Pues ahora tenemos el lujo de tener media hora para poder interactuar, intercambiar y compartir preguntas, ideas. Si quieren, van levantando la manita o las agregan en el chat y las podemos ir tomando una a una. Te damos la palabra, Ana María, de Wikimedia Colombia. Gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, Ana, maravilloso ese ejemplo, que sé que es muy parecido a la realidad. Entonces, la ficción esperemos que la supere. Bueno, dos comentarios de la experiencia en Colombia. Lo primero es que nosotros queremos pensar la evaluación como un asunto constante y permanente. Entonces, lo que hacemos es un seguimiento bimensual o trimestral. Estamos en esa negociación, pero sí se va a tener un seguimiento permanente, porque eso nos va a permitir también encontrar esas alertas de saber dónde podemos enfocarnos porque está funcionando y dónde tenemos que tener un plan B, un plan C o hasta el plan Z, que en ocasiones sucede así. Y lo segundo es que justamente con el informe de medio término, lo que hicimos fue tenerlo como punto de partida pues para los ejercicios de evaluación. Entonces ahí no queríamos que solo se quedara en un informe que subiéramos a Meta o que socializáramos con Mercedes, sino que fuera también un informe que sirviera para aprender, pero también para pensar entonces la planificación para el próximo año y también socializarlo pues con las diferentes comunidades, porque pues ahí está también el asunto de que la evaluación no es solo el resultado en sí, sino que quede también la memoria,
compartir con la comunidad, con los voluntarios y con los órganos de gobernanza, pues para decir, bueno, en el 2022 pasó esto y pueden ser aprendizajes a futuro. Entonces, esos dos comentarios frente pues, a la experiencia que estamos viviendo ahorita en Wikimedia Colombia. Bueno, muchas gracias, Sara. Me parece súper interesante lo que trajiste. Hay un tema que no toqué y que es cierto, que es el tema de los escenarios. En Wikimedia Argentina también hacemos muchos escenarios porque es un contexto tan incierto que siempre hay que tener como plan B y plan C. Entonces, también cuando piensen en las posibilidades que tienen como organización, obviamente siempre va a haber alguna de esas opciones que no pueda tener un plan B y plan C, y si pasa algo, lo van a tener que dejar en stand-by y parar. Eso no pasa nada, tengan en cuenta, y les pongo así como ejemplo, nosotros en Argentina, de lo que decimos que vamos a hacer a lo que terminamos haciendo en el año, siempre es alrededor de un 80%, siempre hay un 20% que lo que pensábamos que lo podíamos hacer y después no se pudo, que el contexto no lo propició, que salieron otras oportunidades y ya no fue prioritario. Las prioridades durante el año también se modifican y también cambian. Y también, bueno, es importante, bueno, ¿no? Abrazar eso, ¿no? De alguna manera. Pero para el resto siempre tenemos como algún plan B al menos, ¿no? O plan C también, justamente para saber que a no ser que pase algo muy, muy grave, vamos a poder seguir trabajando, operando y bueno, teniendo los resultados por los cuales nos habíamos comprometido. Así que muy, muy bueno tu punto. Gracias, Ana, por traerlo. André. Andrés de la casa. ¿Me escuchás ahora? ¿Se me escucha? Sí, te escucho, querida. Bueno, yo te quería preguntar, súper interesante todo lo que dijiste, como siempre, Ana, siempre genial todo lo que nos transmitís y nos enseñás con tu experiencia. Te quería preguntar sobre las evaluaciones. ¿Qué metodologías? ¿Cómo hacer las evaluaciones? Si hay alguna sugerencia, algunos tips. Porque eso es algo, bueno, es una de las cosas que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Cómo evaluar? Y cómo evaluar en cuanto a calidad y a cantidad, porque no es lo mismo. O sea, evaluar en cantidad es más fácil quizás, pero tomar métricas es más sencillo. Pero ¿cómo hacer una buena evaluación? Eso te quería preguntar. Sí, bueno, depende, hay diferentes mecanismos. O sea, por ejemplo, uno que utilizamos muchísimo es el de las encuestas de satisfacción, ¿no? Las encuestas post-actividad o post-proyecto, sentarnos un momento también con los participantes. Cuando son grupos chiquitos, incluso nos sentamos con los participantes para que nos digan directamente qué les ha parecido, qué no les ha parecido, qué habría que reformar o cambiar a futuro. Entonces, esa es una herramienta. Después hay una herramienta muy interesante que es la de pre-post, que le llamo yo, que es, por ejemplo, para medir el cambio de percepción. Si tú lo que quieres es medir, por ejemplo, el cambio de percepción sobre la marca Wikipedia o el cambio de percepción sobre Wikimedia, mujeres latinoamericanas, perdón, puedes hacer una encuesta pre y una encuesta post. Entonces ahí vas a medir cuál ha sido la modificación, ¿no? Cómo empezó la gente en un proyecto y cómo lo termina. También los focus group es algo que aquí está Caro y lo puede a lo mejor decir si quiere, pero algo que habíamos pensado nosotros a final de año. Nosotros tenemos una métrica que es poder analizar qué entienden nuestros beneficiarios sobre Wikimedia Argentina, cómo nos leen, o sea, cómo nos definen, más que cómo nos leen. Nos definen como una organización social, nos definen como una organización técnica, como una organización de conocimiento, y habíamos pensado que con nuestras alianzas más estables, con agendas de trabajo, pues hacer algún focus group a final de año para poder relevar eso, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor focus group de docentes y también de alianzas culturales, bueno, poder relevar esa información. O sea que hay diferentes maneras, o sea, lo que vos decís, para mí el número es más fácil, pero bueno, yo creo que lo más interesante surge de estas otras estrategias, o entrevistas, por ejemplo, también, de estas estrategias que del número en sí mismo.
Te puedo pasar algunos ejemplos, pues, André, no te preocupes. Perdón, Andy. Perdón. Creo que luego Ay, está Andy. Carla. Y les recuerdo de hablar lento y pausado para ayudar a nuestra interpretación. Ok, gracias, Mercedes. Bueno, Ana, gracias por la charla, súper interesante y un montón de puntos que, bueno, yo tengo la de decir que uno nunca termina de aprender, ¿no? Yo vengo de Wikimedia El Salvador y creo que para Wikimedia Argentina nosotros somos como esas ahijadas permanentes que siempre estamos pidiendo ayuda y siempre ellos están ahí para nosotros. Entonces seguimos aprendiendo, ¿no? Y en ese proceso, digo yo, o sea, con todo el crecimiento que hay de las comunidades y cómo es que está mutando la perspectiva o las formas de trabajar para Wikipedia y en especial para sus voluntarios, yo quisiera saber cómo podríamos crear espacios o cómo ves el poder crear espacios donde se reúnan los líderes de comunidad o los miembros de staff de comunidad, porque siento, o bueno, estamos viendo como Wikimedia El Salvador, que la perspectiva de trabajo de quienes estamos generando comunidad a veces no encaja con la perspectiva de muchos bibliotecarios o muchos voluntarios que están en Wikipedia editando, que tienen otra forma de ver lo que es relevante o no para un país o para una comunidad cuando de crear contenido se trata. Bueno, este es un tema, un temón, te diría, el tema de la relevancia en Wikipedia. Y es un tema que nos afecta, Carla, de manera muy similar a todas las comunidades. O sea, no es un tema que esté segmentado geográficamente, es decir, no es que a Wikimedia El Salvador les afecte más directamente en el sentido de que estén más encima. Yo creo que también si Wikimedia Argentina o la comunidad de Wikimedia Argentina, a veces hemos editado de temas en Wikipedia que nos han dicho que no son relevantes y hemos tenido las mismas, los mismos problemas y las mismas particularidades. Lo que sí podemos ayudar y acompañar es un poco a entender o a dar a entender cómo funciona Wikipedia, ¿no? Cómo funcionan los proyectos Wikimedia, cómo trabajarlos, para que eso suceda lo menos posible. Y en ese sentido, sabes que a nosotros nos tienes siempre, a nosotras particularmente, nos tienes siempre para todo lo que necesites. Y obviamente si necesitas, no sé, que nos juntemos de manera más seguida, o lo que vos decís como un grupito, ¿no? que podamos acompañarnos en este camino que son los proyectos Wikimedia, o cuentas con nosotras. Pero lo que te quiero dejar tranquila es que no es que ustedes estén haciendo nada particularmente mal, sino que el tema de la relevancia en Wikipedia es un tema que nos afecta por igual a todos los que trabajamos los proyectos Wikipedia, o sea, desafortunadamente. Sí. Gracias. Hay una pregunta en el chat de Carlos Mora. La voy a leer para que la puedan interpretar. En uno de los puntos indicas que cada plan de acción debe enfocarse en la situación por país, pero aplica quizá para afiliados geográficos. En el caso de afiliados temáticos, ¿hay algo adicional que debe entenderse a la hora de realizar planes de acción? Pues es muy buena pregunta. Depende, o sea, porque también, o sea, al final la implementación sucede en algún lugar. Quiero entender, ¿no? Incluso si el lugar es Wikipedia, o sea, el lugar también puede ser algo digital, no hace falta que sea geográfico. Yo a lo mejor lo emplacé geográficamente porque es lo más fácil. O sea, cuando hablamos de a lo mejor del contexto, es el contexto en el que se va a desarrollar tu proyecto. Si tu contexto es digital y es Wikipedia, el análisis tiene que ser de ese contexto de Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Quiero escribir 50 qué sé yo, 50
artículos sobre biografías de mujeres y no tengo una referencia. Bueno, en ese contexto donde sin referencias te van a bajar los artículos, es muy difícil que eso se sostenga, ¿no? Entonces, a nivel temático, lo que ocurre, al menos lo que está ocurriendo mucho en el movimiento Wikimedia, es que si bien o sea, va más allá de las fronteras, ¿no? Porque, por ejemplo, Small Project creo que tiene Venezuela, está en España, o sea, como que, pero al final se territorializa en algún punto, ¿no? Hay como un aterrizaje. Entonces, también podría ser un análisis un poco más amplio, ¿no? De decir, bueno, o un análisis segmentado por los territorios, o qué sé yo, o sí, o mixto, ¿no? Un análisis mixto por territorio. Entonces, cuando hablamos de país, puedes sustituirlo por cualquier cosa, cualquier territorio en el que el proyecto se vaya a implementar, ¿no? Y de vuelta, puede ser un territorio digital, puede ser más de un país, puede ser una localidad particular, ¿no? O sea, yo solo voy a Tarragona es una ciudad de 100.000 habitantes, voy a trabajar en Tarragona, bueno. No hablé de España ni de Cataluña, o sea, es algo muy puntual. Entonces, territorio no es simplemente algo geográfico. Sí, sí, sí lo sé, Carla. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, mira, otro que conozco. ¿Puedo? Sí, podés. Intervenir porque vi que no había nadie para preguntar. Andrea tiene la mano levantada, pero creo que se la olvidó levantada. Se va a calambrar. Bien. Estaba escribiendo mi observación. Bueno, en primer lugar, Ana y Mercedes, la actividad de esta fue muy esclarecedora. Disculpen, me voy a poner el video así nos vemos las caras. Muy esclarecedora, muy clara, muy bien orientada, por lo menos con respecto a al modo en que llego a esta charla. No tengo mayores dudas, o muchas pequeñas, pero que las iré resolviendo a medida que escribamos el proyecto con nuestro grupo y pensemos las cosas. Quizás una sí, que la charla está más bien orientada desde el diseño de un proyecto por parte de afiliados, o sea, de capítulos Sí. o grupos, como Wikimedia Argentina o Wikimedia, bueno, de otros países. Y en el caso nuestro, que somos todos voluntarios, somos un grupo de wikimedistas, Wikimedia Argentina se convierte en un aliado, es decir, lo que en el diseño que vos comentaste es el protagonista, que se alía con instituciones culturales, educativas. Para nosotros es como al revés, nosotros somos una institución educativa y cultural, y nuestro aliado es Wikimedia Argentina. No. ¿Cómo Ustedes son los protagonistas, ¿sí? Wikimedia Argentina sería un aliado, a lo mejor un aliado importante, ¿no? En este rol protagónico que tienen ustedes. O sea, lo que tienen que hacer como wikimedistas de La Plata es justamente lo que hablamos el otro día, ¿no? También entre nosotros, hacia dónde quieren ir. Pero el rol protagónico, o sea, ustedes son Tarragona, ¿sí? El rol protagónico son ustedes y nosotros somos el aliado, ¿no? Aquí hay una mala percepción, o sea, yo a lo mejor lo marqué con un nombre muy de capítulo, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, agarré el primero que se me ocurrió, pero si son un grupo de usuarios o si son un grupo de voluntarios, no son menos que un capítulo, ¿me entendés? O sea, claro. Lo que quiero que entiendas es que porque ustedes sean todos voluntarios, obviamente tu análisis va a ser distinto y a lo mejor a nivel recursos me vas a decir, mira, es mi primera vez, que es tu caso, ¿no? No sé, sé lo que puedo pensar, lo que puedo necesitar, pero ahora mismo no tengo nada, ¿no? O sea, como en el sentido a lo mejor más financiero y demás. Pero Wikimedia Argentina no es más grande que el Wikimedistas de La Plata. O sea, no es más grande. Tenemos a lo mejor más expertise del camino recorrido, ¿sí? Pero ustedes en su grant son los protagonistas y nosotros les vamos a acompañar en ese proceso.
pero Sí, sí. eso es lo que, o sea, No, sí, lo que eso, quiero eso decir es me... que no hay diferenciación entre afiliados. Estoy de acuerdo y coincido. No, pero yo estaba pensando solamente en la manera de plantear La manera de los objetivos y los aliados. Nada, algo diferente. No, Quizás Wikimedia Tarragona se alía con una universidad y nosotros somos la universidad y tomamos de aliado a Wikimedia Argentina y también a otras universidades y a... no, porque, o sea, en mi plan, ustedes son mi aliado. O sea, para Wikimedia Tarragona, si trabajara con Wikimedistas de La Plata, bueno, uno de los aliados sería Wikimedistas de La Plata. Pero cuando lo miro desde la perspectiva de los Wikimedistas de La Plata, cuando en el Grant les pregunten quién es su aliado, van a poder poner Wikimedia Argentina. Pero Claro, ustedes lo que claro. tienen que explicar es lo que van a hacer en su rol protagónico, ¿sí? Entonces ustedes se convierten ahí en Tarragona, ¿no? Como quien dice, volvamos con todas, o sea, después si quieres lo vemos Bien. más en detalle, Fer, pero... Sí, entendí muy bien y tengo un montón de puntos como para concretar el proyecto. Luego, si tengo más cosas, te Vale, pregunto. Bueno, muchas vale, gracias, muy lindo, mando un la verdad, besito. muy valioso. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, pero me gustaría hacer una como para que he escuchado sobre todo en tu experiencia esto que estabas diciendo que en el 2014 Wikimedia Argentina eran 2 personas y un poco cómo podrías, que eres muy inspiradora con todo lo que nos cuentas, pero cómo podrías recomendar a estos grupos como el de Fernando o como el de Carla en El Salvador, que son puros voluntarios y cómo dar ese siguiente paso, cómo organizarse incluso y cómo, una pregunta que en algunos casos he escuchado es cómo pasamos de ser voluntarios a tener staff pagado y qué pasa con el grupo de voluntarios que se deja de cohesionar porque ya no son todos voluntarios. Si puedes un poco hablar sobre de este proceso. Gracias. Sí, en primer lugar, creo que es no querer correr más de la cuenta. Creo que eso a mí me funcionó muy bien. Cuando yo era chiquita, mi padre, cuando era adolescente, mi padre, yo a los 15 años pensaba que tenía 18. Entonces mi padre siempre me decía, si tú a los 15 te crees que tienes 18, te vas a perder los 16, los 17, y te vas a perder como etapas, ¿no? Y esto es lo mismo. Yo creo que no querer correr más de la cuenta hace que des más pasos seguros. Entonces, aunque vos creas que tu proyecto es muy chico, es lo que hablamos antes, suma a ese puzzle y hace que el movimiento se enriquezca. Entonces, no hay proyecto chico, ni proyecto grande, ni organización grande, ni organización chica. O sea, hay organizaciones en este movimiento que tienen 2 personas trabajando y hacen cosas increíbles, increíbles, y son modelos a seguir. Y han podido balancear muy bien esto que vos decís del voluntariado y el equipo del staff. Obviamente, en el momento en que entra una persona de staff, se reconfigura la organización, ¿no? El grupo, porque hay una cuestión de la accountability, ¿no? De poder, como, sí, o sea, como, ay, no me sale la palabra, pero de tener que estar encima de esa persona también, de tener que acompañar a esa persona. Esa persona trabaja para que tu organización o tu grupo de voluntarios brille, ¿no? Que es al final un poco lo que hacemos un poco el staff. Pero también es interesante ver cómo se genera esa reconfiguración. Al final el movimiento Wikimedia es muy flexible para que las organizaciones sean lo que quieren ser. Si tú quieres que tu organización, bueno, empiece ahora de chiquito, pero que vaya creciendo a futuro, porque le ves un futuro más estructurado, ¿no? Le ves una organización a largo plazo que sea formal, estructurada, con una gobernanza clara, vas a poder migrar a eso. Pero si te quieres quedar como un grupo pequeño, sin estructura, ¿no? Pequeño grande, sin estructura, pero con alguien que te ayude a conseguir, o con algunas personas que te ayuden a conseguir esos objetivos, también lo vas a poder hacer. Entonces yo creo que lo importante es entender que el movimiento Wikimedia te da esa oportunidad de poder decidir y que no hay nada obligado. Porque hay algo que pasa, que yo lo escuché también algunas veces, que hay grupos que les da miedo, ¿no? O sea, ostras, y ahora vamos a tener que pagar sueldos, y ahora vamos a tener que hacer todo esto administrativo, y ahora es un montón de burocracia y nosotros somos todos voluntarios. Bueno, creo que ahí prima mucho el carácter propio de ser un movimiento.
los movimientos son de per se estructuras muy horizontales y muy de una misión común, que es o visión común, que es la que todos tenemos, y de mucho acompañamiento. Y creo que ahí, pues un poco, por ejemplo, lo que estamos haciendo con los Wikimedistas de La Plata. Wikimedia Argentina tiene más estructura para las cuestiones administrativas y ellos quieren crecer. Bueno, nosotros los vamos a acompañar con eso. Si tenemos que ser el sponsor fiscal, lo vamos a hacer. Si les tenemos que acompañar en lo administrativo, lo vamos a acompañar. Y como Wikimedias argentinas, hay un montón de Wikimedias alrededor del mundo, para que los que están creciendo lo crezcan a su ritmo, y no se queden atrás y tengan las mismas oportunidades. A mí me emociona mucho ver grupos aprovechando las oportunidades que este movimiento te da, a su ritmo, con su tiempo, ¿no? Porque creo que algo muy interesante de esta idea de la equidad del conocimiento es justamente respetar el tiempo de las comunidades, ¿no? Que las comunidades puedan crecer al tiempo que quieren y que necesitan, y respetarles eso. Y creo que hay otras estructuras más grandes que podemos acompañar eso. Y bueno, es todo un proceso. Wikimedia Argentina, te digo, durante los 3 primeros años, no, 5 primeros años o 6 primeros años fuimos 3 personas, no crecimos más. O sea que durante mucho tiempo fuimos un equipo relativamente chico porque queríamos consolidar líneas, porque queríamos consolidar proyectos, porque queríamos consolidar aliados, porque queríamos consolidar qué queríamos ser. Y eso es un proceso muy reflexivo que lleva su tiempo. Y después pudimos seguir creciendo, pero cuando crecimos, obviamente nos equivocamos muchas veces, pero pensábamos que estábamos haciendo lo correcto y crecíamos con una seguridad que no teníamos los años previos. Entonces mi recomendación es: no quieran saltarse etapas, no por tener más o menos empleados, eres más o menos relevante o valioso para este movimiento, y que pidan, que hay un montón de Wikimedias alrededor que pueden ayudar y acompañar estos procesos de crecimiento, y que tenemos mucha experiencia. O sea, yo he tenido comisiones directivas donde han habido más tensiones que menos, comisiones directivas donde las estructuras de poder también han tenido dudas. O sea, todo lo que es gobernanza, obviamente tenemos experiencia porque son muchos años, entonces podemos acompañar esos caminos también. Así que sí. Muchísimas gracias. Quedan 3 minutos. Tal vez nos quede espacio para una pregunta, algún comentario adicional. Si no hay comentarios, yo quería decir algo. Leo el mensaje para que podamos interpretarlo. La curva de aprendizaje del movimiento Wikimedia es lenta, y si uno es acompañado por staff estable como la gente de Wikimedia Argentina, es mucho más fácil. Es decir, nos sirve de apoyo en nuestras partes más débiles para que nuestras fortalezas se conviertan en ediciones. Gracias, Fernando. Bueno, yo quería decir algo que, bueno, les dejo mi correo acá, ya lo estoy tipeando. Sé que muchos de los que están acá están en su proceso de entrega del primer grant, y yo he estado ahí, se lo aseguro. 2014 fue mi primera vez y entiendo el vértigo que pueden tener. Quiero que sepan que me solidarizo y que estuve en sus zapatos, y que nada, muchísima solidaridad, y que no lo vivan como algo en lo que están solos y solas. O sea, les dejo mi correo. Si quieren mandarme sus propuestas y que les eche una mirada, que les dé alguna sugerencia, con todo gusto lo voy a recibir y los puedo revisar. Y la idea siempre es que les vaya súper bien a todos los que se estén animando a dar este paso. Y bueno, que cada vez más, tanto en Latinoamérica, sé que hay gente no latinoamericana acá, la gente que está fuera de Latinoamérica, bueno, sigan creciendo y seamos más en el movimiento Wikimedia. Así que, de verdad, dejo mi casilla de correo abierta para lo que necesiten. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, creo que me quedé corta con la descripción inicial de Ana en términos de su generosidad. De verdad, creo que su perspectiva, su experiencia, su trayectoria permea en cada palabra que comunica. Yo agradezco enormemente tu disponibilidad. Ella misma fue la que un día, oye, hagámoslo.
O sea, tal cual este taller fue una idea de Ana y te lo agradezco enormemente, de verdad. Y pues que sepan que tanto por el lado de Ana, muy amablemente y muy generosamente ofrece su apoyo, y que desde el lado mío como oficial de programas para la región de Latinoamérica y el Caribe también se pueden acercar, o con sus oficiales de programa en sus respectivas regiones. Y finalmente yo me quedo, después de todos estos aprendizajes que compartiste, con uno que me encantaría como dejarlos a todos o quedarnos todos como con esta pregunta que hacías, Ana, de ¿cuál es la historia que se quieren contar después de hacer su primer plan? Y eso que pueda ser un poco la guía del trazo y el llevar la pluma al diseño de ese plan que muchos de ustedes están ya en ese proceso o con ganas de hacer. Entonces, imagínense ahí en donde quieren estar y de ahí tracen su camino. Y de verdad, mil gracias, Ana, y a todos por estar acá, por sus preguntas valiosas y su compartir. Gracias. Bueno, gracias Andy, a todos. Ay, gracias, Andy. Gracias siempre, Andy. Bueno, les mando un abrazo enorme. Cuídense y cualquier cosa ya saben dónde encontrarnos. Gracias. Adiós, Ana. Chao. Adiós. Gracias. Dios, muchas gracias, saludos.